Sonido de música de tensión, densa, dramática y emocionante de fondo que aumenta la tensión. Pablo, Así que todo listo, estoy al aire, ¿verdad, amigos? Hola a todos. Bueno, comenzamos nuestro ya tradicional seminario web sobre el nuevo proyecto de inversión de la empresa Grupo Solar, los dirigibles de nueva generación. Hoy volveremos a hablar sobre los dirigibles, comentaremos cómo se está desarrollando este proyecto y cuáles son nuestros resultados, y hablaremos sobre la propia tecnología. Hoy hablaremos sobre la certificación de los dirigibles. Y antes de que comencemos, les pido que den like a esta transmisión, se suscriban a nuestras redes sociales, donde sea que estén viendo ahora, en YouTube o en Contacte, para no perderse nuestras futuras transmisiones. Y no olviden hacer un repost. Una acción tan simple como un repost realmente es subestimada por algunas personas, pero con solo un simple clic puedes hacer que haya muchas más personas aquí en la transmisión en este momento. Quiero agradecerles en general por su actividad. Aún estamos en una fase muy preliminar, pero tenemos resultados bastante buenos. Muchas personas nos están siguiendo, aunque nuestras redes sociales y nuestros sitios web están en un estado muy incipiente, se puede decir. Por cierto, algunos socios incluso me escriben, dicen, miren, en mi canal de YouTube tengo más vistas que ustedes, más suscriptores. De hecho, esto es bueno. Gracias a que tenemos socios activos, gracias a que ellos desarrollan también sus recursos. No solo los recursos oficiales ayudan a promover y desarrollar este proyecto, por lo que logramos alcanzar los resultados que tenemos hoy. Por cierto, esto es también un aviso para los demás socios, aquellos que ahora están considerando el proyecto. Recuerden que ahora hay una serie de enormes oportunidades para ustedes cuando pueden crear sus canales de YouTube. Las oportunidades en las que puedes crear tus canales de YouTube, tus redes sociales, tus sitios web y gracias a esto hablar sobre nuestro proyecto, hablar sobre los dirigibles y al mismo tiempo el interés por los dirigibles y por este tema tanto en Rusia como en otros países, es muy grande. Y ahora, si ustedes son los primeros, aquellos que crearán estos recursos, gracias a sus recursos, los inversores potenciales y las personas interesadas conocerán el proyecto. Así que apúrense mientras tengan esta oportunidad. Si hablamos de nuestros resultados, empecemos por ahí. El proyecto ha estado financiado durante aproximadamente 3 semanas, ni siquiera ha pasado un mes, y los resultados son excelentes. En este momento ya tenemos más de 1,000 inversores, específicamente aproximadamente 1,150 personas ya han votado con su dinero a favor de que les gusta. Al mismo tiempo, recién comenzamos y la mayor parte de la información sobre de nuestras actividades la pueden obtener de estos seminarios web. Casi 4 millones de dólares ya se han vendido en obligaciones, digamos, aproximadamente. Este no es el dinero que ya ha ingresado en las cuentas de la empresa, sino el dinero que llegará a las cuentas de la empresa en el transcurso de varios años, porque se puede invertir con nosotros a plazos
pagando una pequeña cantidad mensual por su paquete de inversión. Si hablamos de los fondos que realmente han llegado, el tipo de cambio del dólar está cambiando constantemente y eso es alrededor de 30 millones de rublos. Es un excelente resultado. Nos permite ya a principios de septiembre, bueno, por ahora nos estamos orientando a estas fechas, transferir ya los primeros fondos directamente para la implementación del proyecto, descontando las recompensas por referidos que ya han sido pagadas, por cierto, casi $30,000, sin contar los gastos de marketing que se incurrieron. Esto indica que ya espero, ahora tal vez Fiodor me corrija, pero espero que desde septiembre ya podamos seguir la implementación de los proyectos. Es posible que ya tengamos una oficina y que se contraten a los primeros empleados. En general, Fedor ahora les contará más detalles sobre esto, pero esta es, de todos modos, una nueva etapa, un nuevo paso, cuando se podrá mirar dentro de la empresa que se está creando, que se dedicará a los dirigibles. Sin embargo, muchos se preocupaban por si podríamos llevar a cabo dos proyectos al mismo tiempo, si tendríamos suficiente fuerza y recursos para ello, y ahora podemos decir con certeza que sí, lo estamos logrando. No sin algunas dificultades, porque en el Grupo Solar ahora algunas personas están trabajando al máximo de sus posibilidades e incluso tal vez un poco más. Ahora ha surgido una carga adicional. Gradualmente, el personal se ampliará y se contratarán nuevos especialistas. Espero que podamos resolver esta cuestión rápidamente. Al mismo tiempo, al observar los resultados del proyecto del motor Duyunov, también podemos ver que el plan financiero, por el contrario, ya se ha cumplido. Más de 60 millones de rublos se transferirán en total al proyecto del motor Duenova durante agosto. Así que, amigos, sí, podemos financiar dos proyectos y ya se puede ver que lo estamos haciendo con éxito. En el último seminario web mencioné que, por un lado, el financiamiento parece similar, pero por otro lado, habrá diferencias significativas en algunos aspectos. En particular, tenemos una funcionalidad como el aumento de paquetes, por ejemplo, en el proyecto de motores Duyunova. Aquí hablamos de que no habrá tal posibilidad. Tampoco habrá posibilidad de recuperar sus pagos a plazos si se produce una cancelación. Es decir, si usted estaba pagando a plazos y dejó de hacerlo, no podrá recuperarlo. Al mismo tiempo, sé que muchos inversores han adquirido paquetes de inversión en el nuevo proyecto, esperando que puedan aumentarlos en el futuro, como lo hicieron en el proyecto de los motores Duyunov. Por lo tanto, pronto tendremos la posibilidad técnica de abrir la opción de aumentar los paquetes de inversión en la etapa previa al lanzamiento, pero una vez que finalice esta etapa, ya no podrán aumentar sus paquetes de inversión de manera significativa. Así que, si el proyecto les interesa, si ven potencial en este tema como nosotros, ahora tienen la oportunidad de adquirir el paquete máximo en las condiciones actuales, sabiendo que no será posible volver atrás y obtener estas condiciones nuevamente. Así que en este momento aprovechen la oportunidad, sabiendo que no será posible volver atrás y obtener estas condiciones de nuevo. Ahora, las condiciones de inversión son el doble de favorables que en la primera etapa de financiamiento. Actualmente, el descuento es de 1,000 en promedio, mientras que será de 500. Tengan esto en cuenta. En los chats veo que la gente ya pregunta, ¿cuándo aparecerá la posibilidad de aumentar su paquete de inicio actual? Mira, técnicamente aparecerá pronto, pero en realidad en general no puedes esperar eso. Si está interesado en aumentar su paquete de inversión, escriba al soporte técnico. Ellos recopilarán sus solicitudes y lo harán manualmente. Por lo tanto, no esperen esto. Escriban al soporte, informen a sus inversores y socios sobre esto también, para que ellos hagan lo mismo, porque la etapa previa al lanzamiento será bastante corta y luego no la extenderemos. Así que aprovechen las oportunidades que tienen. Sin embargo, por supuesto, para creer en lo que está sucediendo, creer en esta empresa, creer en este proyecto, se desea obtener más información, se quiere entender cómo se está desarrollando. Y precisamente para esto es que hoy tenemos este seminario web que se realiza semanalmente. Así que aquí le paso la palabra a Fyodor Konstantinov. Fyodor, por favor, cuéntanos qué trabajo se está realizando actualmente en la empresa. Bueno, amigos, por favor, no se olviden de escribir sus preguntas y comentarios a continuación. Las responderemos con mucho gusto al final. Todas sus dudas
Entonces, Pavel, te hago la primera pregunta. Todo el trabajo preparatorio se realizó a tiempo y como dijiste, pronto se transferirán los primeros fondos. Estamos esperando el primer dinero. En la oficina todo está listo, los contratos laborales están listos, el equipo ya se está seleccionando, hay acuerdos sobre el terreno, así que tan pronto como caigan los primeros fondos en la cuenta, todo esto comenzará a moverse y desarrollarse activamente y pasará a la siguiente etapa, es decir, a la etapa de recepción de fondos. Estamos listos, esperando, pero en realidad no estamos solo esperando, estamos avanzando, realizando reuniones. Por cierto, recientemente me desvié un poco del tema, pero de todos modos nos encontramos con Denis. Conocimos a una persona muy interesante, un chico genial. Cuando llegué a él, entendí que era un joven infravalorado, nuestro propio Elon Musk ruso. Se dedican al lanzamiento de aparatos estratosféricos, grandes y pequeños, y demás. Él fabrica sus propios microsatélites. Hay un formato de CubeSats, y él hace estas pequeñas cosas. Lo más interesante es que ya tiene varios en órbita, más de una docena, y tiene monitores que los rastrean. Envían señales de radio y de ellos se recibe telemetría. En resumen, es un tipo muy genial y nos conocimos, le contamos en qué dirección nos estamos moviendo y él dijo, chicos, estoy muy contento de que hayan aparecido, vamos a colaborar juntos, estoy totalmente a favor. Inmediatamente tuvo planes sobre cómo podríamos actuar juntos. En nuestra primera reunión ya avanzamos bastante, lo que significa que nuestra visión coincide, y eso es maravilloso. Pronto también lo presentaremos a ustedes y lo traeremos aquí para que nos sentemos y charlemos. Y esta semana, en cuanto a eventos, honestamente, me quedé en shock. No sabía que se podía salir de la carretera Zelenogradskoye en Moscú y llegar a una zona industrial donde hay monitores en el techo, antenas, recepción de telemetría, sus propios satélites volando, lanzando en la estratosfera, trabajando con la Agencia Espacial Europea. En fin, él se presentará y contará todo sobre sí mismo. Volvamos a lo que estamos haciendo y cómo nos estamos moviendo. Nos estamos moviendo, por supuesto, hacia los dirigibles, y hoy en nuestro estudio está Boris Alexandrovich Ivchenko. Ya hemos hablado un poco, y él me explicó en pocas palabras qué es la certificación y para qué sirve. Así que, antes de hablar sobre la certificación, Boris Alexandrovich, ¿cómo llegó usted a la aeronáutica? ¿Cuándo comenzó todo esto? ¿Puedes contar una historia correcta sobre ti mismo? Buenas tardes. ¿Qué puedo decir? Como de costumbre, por casualidad, absolutamente por casualidad, me metí en la aerostática y en particular en la construcción de dirigibles. Estaba finalizando mi doctorado en el prestigioso Instituto Tecnológico de Moscú, conocido como MTU Bauman, en el Departamento de Ingeniería Avanzada, donde trabajaba en mi investigación. Cátedra Real. Son cohetes portadores de gran importancia y relevancia, y se ocupaba de la dinámica de la estructura. Mi tesis estaba relacionada con eso, con las naves espaciales, con la estación espacial. Es decir, no tenía ninguna relación con los dirigibles ni con la aeronáutica. Pero tenemos un departamento que no solo se ocupaba del desarrollo de motores de cohetes, también se enfocaba en la dinámica y la resistencia de las estructuras, y toda la tecnología espacial son estructuras de paredes delgadas, es decir, la dinámica y la resistencia de las estructuras delgadas, y en particular de las estructuras blandas, de todo tipo de dirigibles inflables y aerostáticos, y teníamos un grupo de profesores muy serio, que, entre otros, eran autores de la teoría de las membranas suaves. En el DKB, en ese momento, la única empresa en la Unión Soviética era la Oficina de Diseño de Automatización de Dolgoprudny, que se dedicaba a la aeronáutica. Fue en 1982.
Allí cambió. Llegó tal vez en 1981-1982 un nuevo director, Dementiev Piotr Petrovich, joven, enérgico, hijo del ministro de la Industria de la Aviación de la URSS, y se le encargó. Justo en ese preciso momento también había una gran ola de desarrollo significativa en la construcción de dirigibles. En el país había oficinas de diseño de dirigibles públicos y de transporte, y se encargó a DKBA crear un dirigible, revivirlo. Se llevó a cabo una cierta reorganización en la empresa. Se necesitaban especialistas altamente capacitados y especializados en diversas ramas de la ciencia, y en mi departamento, donde terminé mi posgrado en la Universidad de Renombre Internacional, vino el jefe del departamento, Sergei Pavlovich Chernikov, y preguntó si había personas a las que se pudiera invitar a trabajar, y me señalaron a mí, el estudiante destacado. Lo conocí y me invitó, y de inmediato, saltándome todos los puestos de ingeniería, llegué a ser jefe de sector, aerodinámica, dinámica, técnicas de aerostática y la carga. Esa era mi área de trabajo. Naturalmente, al principio llegué a la empresa sin entender nada de esto. Estuve sentado en la biblioteca sin salir, leía, aprendía. Bueno, era joven, estaba lleno de energía. ¿Cuántos años tenía entonces? Tenía 25, 26 años. Y así fue como llegué. En diciembre de 1982. Ahí se quedó. Junto a mí vino un compañero más, uno que, probablemente, es conocido por muchos en el área, Shigarev Sergei Nikolaevich. Luego trabajamos juntos, y desde esos tiempos, como que a eso me dedico, y él también. Así fue como terminé en la construcción de dirigibles. Usted acaba de decir algo muy interesante. Es la primera vez que lo escucho en serio. ¿Se trata de algunas organizaciones públicas que se ocupan de qué en relación a los dirigibles? Construcción de dirigibles. Pero eso fue en la Unión Soviética. ¿Y cómo funcionaba esto? ¿Eran algunos grupos de iniciativa? Sí, grupos de iniciativa. Podría haber sido en el Palacio de la Juventud o en algunas empresas. Es decir, apoyaban a los jóvenes científicos y se reunían y desarrollaban. Allí no solo había jóvenes, había grupos así en Moscú. En el Instituto de Milicia de Moscú, normalmente esto estaba asociado a alguien. En San Petersburgo hubo, en Sverdlovsk, en Siberia, hubo en Kiev, la empresa Antonov. Estuvo en el BIF. Bueno, es decir, en general había bastante. Ellos ofrecían sus proyectos, escribían a las instituciones gubernamentales y además de eso proponían sus proyectos. Es decir, las personas no recibieron ningún dinero por esto. Además, había especialistas en aviación y en el espacio, en general, bastante competentes. Es una historia realmente increíble, porque resulta que hay una gran cantidad de personas que de manera voluntaria se han dedicado a desarrollar dirigibles y han propuesto sus propios proyectos y estaban por todas partes. Ustedes mencionan Moscú, Kiev. Bueno, probablemente había hasta 10 centros en la Unión Soviética, probablemente. Pero todo fue encabezado por DKB, al final no lo encabezó. Era la única empresa estatal que se ocupaba de esto dentro del Ministerio de Industria de Innovación, y se le encargó específicamente dedicarse a la construcción de dirigibles porque la aerostática ha sido su ocupación desde hace mucho tiempo. Es decir, la historia del DKB es realmente así. Bueno, en los años 30 se estableció en Ertenovel la construcción de dirigibles de la URSS que luego, tras el auge de los dirigibles, se disolvió parcialmente de él. El DUC, que es el complejo educativo de dirigibles, se ha convertido en el actual físico-técnico. Algo así, la fábrica es el DMZ, la fábrica de maquinaria de Dolgoprudny. Parte de ella se ha trasladado al TSAGI. TSAGI es el Instituto Central de Dinámica, el instituto principal de aerodinámica, dinámica y resistencia de la técnica aeronáutica en la URSS y ahora en Rusia. Es decir, así es como se descompuso en varias partes diferentes y distintas, y luego la construcción de dirigibles continuó solo en el marco del TSAGI. Bueno, incluso esto eran más bien investigaciones científicas detalladas,
minuciosas y exhaustivas. Y ya en los años 50, los estadounidenses comenzaron a lanzar, probablemente han oído hablar de los globos sonda de gran altitud sobre el territorio de la Unión Soviética. No es Google, no, es algo completamente diferente. Es antes. Allí lanzaron en los años 50, entre otras cosas, enormes globos, enormes, muy enormes, cientos de miles de metros cúbicos, y volaban a una altura de 30-35 kilómetros, muy alto. Se lanzaron en Finlandia, iban hacia Turquía y fotografiaban todo el territorio. En ese entonces, en general, no había satélites como tales, y a esa altura, la aviación no podía derribarlos. Y así, en contraposición a esto, se creó la automatización de Dolgoprudny, que también se dedica a actividades similares. Luego les trajeron aerostatos y más tarde un dirigible. Por ahora me resulta difícil imaginar esos miles de metros cúbicos en mi cabeza. ¿Qué tamaño tenía la esfera entonces? Diga eso una vez más. ¿Cuántos metros cúbicos son? ¿Al menos tiene un diámetro? Ahora hay que recalcular los valores. Bueno, miren con atención. 1000 metros cúbicos de volumen. 1000 metros cúbicos. Eso resulta en... ¿Cuánto? 10 por 10 por 10. Sí. Si tenemos 100.000, resulta 100 por 100 por 10. Es algo alargado. 100 por 100 y 10. Es decir, debe tener unos 60-70 metros de diámetro, 80. Hay que calcularlo. Incluso más. Existía un prototipo de los primeros satélites. Se enviaban a la estratosfera globos de este tipo para la teledetección y la exploración. Bueno, sí, allí por supuesto se realizaron algunos experimentos científicos, pero sobre nuestro territorio de la Unión Soviética eso es pura inteligencia. Es decir, sí, por supuesto, volaron a donde volarían. Es decir, no tenían motores, no eran dirigibles, es decir, los lanzaban. Lo único es que el servicio meteorológico en ese entonces no era muy bueno, como lo es ahora. Por lo tanto, sabían aproximadamente la dirección del viento. Había vientos, los lanzaban. Y en algún lugar de la zona donde está NATO, donde se podían recoger, se reunían y se procesaba, porque era necesario obtener la película, ya que no había televisión digital. En ese momento, la transmisión analógica de señales existía, pero el equipo era de tal tamaño que para transmitir algo desde ese globo debería ser 100 veces más grande. Era muy difícil de determinar y verdaderamente difícil de derribar. Entendí, se creó el DKB en su contra. El DKB ha evolucionado. De manera similar, ya los satélites han comenzado a desplazar estas esferas. Esto ya se ha vuelto poco relevante. Ahora prácticamente nadie lo utiliza en absoluto. Incluso no se utilizan solo con fines científicos, porque todo se puede obtener ya de los satélites. Bueno, no todo, como resultó. Crear un satélite es caro. Bueno, sí, querido, pero se puede quitar en cualquier caso. En cualquier caso, las áreas que interesan, eso sí, es natural. Tal vez, en algún momento, los dirigibles estratosféricos puedan desplazar un poco este mercado de satélites, pero allí hay que resolver sus serias tareas científicas. Cuéntame, primero la historia, y luego pasaremos a las certificaciones. Hablan de los primeros vuelos con Alexander Nikolaevich. Hay una historia muy interesante. Sí, hubo esos momentos. Bueno, yo, después de haber trabajado en DKB durante varios años, tuvimos allí otro momento muy interesante y significativo que realmente nos marcó. En el ocaso de la Unión Soviética, en el año 90, también hubo un nuevo interés por los dirigibles. Se creó una empresa histórica y se expandió. Dirigible Construction USSR, con ese nombre, tenía un nombre largo: estatal, científico productivo, estatal cooperativo. Es decir, era la segunda empresa. Eres joven, probablemente no lo sabes. Hubo una empresa famosa llamada Istok, donde el director, su propietario, trajo
un lote de desechos, ganando algo entre aproximadamente 5 o 6 millones. Era mucho dinero. ¿Y qué significó esto exactamente a finales de los años 90? ¿Por qué era interesante? En ese momento surgieron muchas cooperativas, pero las cooperativas no podían comprar a precios estatales. Ellos tenían otros, bueno, como que debían tener otros precios, y podían ir al mercado con dinero libre, pero la empresa estatal cooperativa tenía un sello redondo, de madera, como el que tenemos nosotros. Por un lado, podíamos comprar a precios estatales y vender a precios cooperativos, y muchas personas se acercaban a nosotros con ese deseo. Bueno, decidimos que realmente era amor por la construcción de dirigibles y no por ganar dinero. Por lo tanto, de alguna manera continuamos trabajando en esto. Creamos varios aparatos pequeños y luego también globos de aire caliente. Bueno, toda esa infraestructura se desmoronó, la Unión Soviética se desintegró y entonces ya no había tiempo para la aerostática. Háblame de estos dos aparatos. Dicen que se crearon un par de aparatos. Esto es con Alexander Nikolayevich Kirilin. 1993. Llegué a trabajar con él, como jefe del departamento de proyectos, luego como subdirector. Constructor, subjefe del constructor principal. Su subjefe era el constructor principal y director de la empresa. Se crearon dos aparatos, Aerostática 01 y Aerostática 02. Estos son de hecho los primeros aparatos que volaron normalmente en la posguerra. Desde la época de la posguerra, en la Unión Soviética y en Rusia también. Es decir, ya habían sido creados en Rusia, en la Federación Rusa. Son aparatos monoplaza. Había aparatos pequeños. Fue elevado al aire por primera vez en 1994. Este es el Rastatica 01, pequeño. Tenía 370 metros cúbicos. El aparato pesaba 400 kilogramos. 400 kilogramos. 400 kilogramos. La envoltura y el piloto, una persona, todo junto. Era un aparato muy pequeño. Tenía un motor pequeño. Y además, 28 caballos de fuerza. RMZ. Bueno, es nacional. Voló durante 2 horas. Su velocidad de vuelo era de 75 kilómetros, 80 kilómetros por hora. Un aparato pequeño. Y al año siguiente. Se creó de manera exitosa con este aparato. La persona que lo creó era aproximadamente unas menos de 10 personas. Pero nosotros lo diseñamos y lo fabricamos en parte nosotros mismos. Por supuesto, había muchos más coejecutores involucrados, nosotros mismos, pero también lo ensamblaron ellos mismos. Se ensambló el primer aparato, en Kubinka, en el aeródromo. Esto está cerca de Moscú. Y allí hubo un momento muy interesante con él. Fue la primera vez que lo ensamblaron y lo sacaron del hangar. El hangar era muy grande, lo sacaron del hangar al campo y lo colocaron en el mástil de amarre. Aún no han volado, los sacaron, los pusieron en el mástil de amarre, pero el mástil de amarre estaba allí, todo estaba concretado, no se podía atornillar en el campo, bueno, a unos 300 metros probablemente de la puerta. Luego, bueno, nos quedamos un tiempo. Bien, y decidimos que era suficiente, había que volver. Pero entienden, las primeras veces siempre dan mucho miedo. Lo aterrador no es eso, sino que da miedo por el aparato, porque, bueno, no está claro cómo se comportará, qué sucederá, qué viento, porque parece que el viento está a 3-5 metros por segundo, y te parece que ahora hay un huracán, que todo te va a derribar, que te va a tumbar de un golpe. Esa es la sensación. Y luego mira, sí, él no es nada en absoluto. Si no lo sujetaras con cuerdas, tú, y así está todo. No sentí nada. Es aterrador. Bueno, y así se nos ha presentado la situación, que estamos mirando, y allí en el hangar había un aeródromo militar, y respondió el suboficial, miramos y las puertas se cierran. Nosotros, ¿qué hacemos? Venimos. Trae.
y las puertas están cerradas. ¿Y qué vamos a hacer? Quedarnos aquí. Decimos, Alexander Nikolaevich, ve y ábrelas, pero con cuidado. Sabemos que hay un pastor alemán corriendo por ahí, y cuando él cierra la puerta, la deja salir. Bueno, y San Nikolaevich fue allí, no por la puerta, sino por la entrada. Abrió la puerta, y realmente allí había un pastor alemán. Se cayó y él se defendía de ella. No pudo cerrar la puerta. Ella se cayó al vestíbulo junto con él. En resumen, se rompió la mano, cayó allí, pero se defendió. Se abrieron las puertas, pusimos en marcha el aparato. Así fue la primera historia. Es decir, y también hubo una historia con el segundo aparato. El segundo. Al año creamos el segundo aparato. ¿Y el primero voló? Sí, claro, él voló. Además, teníamos allí con él a dos pilotos. Al principio, Lebedev Stanislav y luego Selivanov. Selivanov era Vitali Petrovich. Luego se convirtió en un piloto de pruebas merecedor, muy serio. Una persona. Era piloto. ¿Y por qué estaría aquí? En los años 90 éramos muy interesantes, por diferentes parámetros. En particular no había nada especial. Nadie sabía qué se podía permitir y qué no. Ahora no se permitirían esos vuelos en Kubinka, pero nadie los habría permitido, porque se trata de aviación experimental. Debe haber un permiso especial, acceso especial, y así sucesivamente. Los números, el aeródromo, debe ser de prueba. Y además, era un aeródromo, en general, de una unidad militar. Pero los generales nos dieron permiso, dijeron que estaba bien. Bueno, es decir, en ese entonces eran tiempos así. En la ley, y en un buen sentido y en un mal sentido. Aquí en un buen sentido, y por eso, cuando ya estábamos listos para volar, vinieron el comandante del cuerpo de aviación y su adjunto para ver y dar permiso para el dirigible. En ese momento, Selivanov justo se había sentado. Creo que él les enseñó a volar en aviones de ataque en su momento. Él es piloto de pruebas y comenzó cuando era instructor. Ellos lo conocían. Ya tenía 50 años en ese entonces. Lo conocían y él es muy genial. Este dirigible, aunque era pequeño, tanto el primero como el segundo, tenía un giro en el vector de empuje, es decir, despegaba del lugar de forma vertical y podía flotar en el aire. Y así se elevó 1 metro, 2. Ellos están a una distancia de él. Bueno, yo tengo 3 o 5, sí, él se levantó, nos saludó con la mano a través del cristal y aceleró. Y así, voló a unos 30 grados. Hizo un círculo y aterrizó. Ellos miraron y dijeron, pueden volar. Eso fue con el primero, quizás. Resulta que es el primero y es tan maniobrable que se mantiene en el lugar y sube a 30 grados. Bueno, allí. Pero no fue el primer vuelo. Hicimos vuelos, nos lo permitieron. No fue exactamente el primer vuelo. Hubo algunos errores. En el primer vuelo tuvimos una falla en los controles de altitud, cuando Lebedev Stanislav quería ascender, pero en realidad descendía. Y él, en general, apagó el motor, soltó lastre y aterrizó. El dirigible es prácticamente seguro porque pasa a vuelo libre. Se equilibra y en general aquí no hay problema. También hubo problemas con el Ivanov, pero se fueron solucionando sobre la marcha. Cualquier aeronave necesita ser entrenada para volar. Bueno, está claro. Y aquí está el primero que es prácticamente exitoso. Es evidente que hay algunos errores mínimos, pero aún así... Siempre han estado, pero en realidad en general, ya en una semana o dos, de hecho, realizaron un vuelo demostrativo como este. ¿Y cuánto tiempo les llevó? Desde el momento en que decidieron que lo construirían hasta el primer vuelo. Sí, prácticamente un poco más de un año. Poco un año el aparato estará listo. Buen ritmo. Y al año siguiente apareció Rostatica 02. Háblame de él. ¿Era más grande?
Era un poco más grande. Tenía un volumen casi el doble, 650 metros cúbicos, aunque también era de un solo asiento. Es decir, en realidad no fue un paso adelante. Desde el punto de vista, aún discutía con Alexander Nikolayevich, decía había construir un aparato biplaza, para fuera biplaza. Pero simplemente, de hecho, el Aerostática 01 era realmente un aparato muy ligero y extremadamente liviano. La tela no tenía suficiente resistencia y el motor no era lo suficientemente potente, es decir, era como una primera tentativa, ¿verdad? Un aparato muy ligero. El Aerostática 02 tiene un volumen de 650 metros cúbicos, su longitud es de 27,5 metros, es decir, era un aparato que podía volar en primer lugar durante 4 horas. Su velocidad era un poco más de 90 kilómetros por hora. Bueno, midieron, creo, 95, 96, es decir, ya era más, ya podía levantar 120 kilogramos junto con el piloto. Es decir, esto ya es, si antes elegíamos a alguien que fuera más delgado entre los pilotos del primer aparato y casi no podía manejar nada, y la cantidad de combustible era pequeña, sí, en una cantidad reducida, entonces este aparato ya podía llevar a alguien que pesara, bueno, en general, no, por supuesto. Es mejor que sea un poco menos, pero ya una persona de 100 kilogramos podía volar. Y tenía un motor más potente, el Rotax austriaco, de 64 caballos de fuerza, y la capacidad de combustible ya era de 60 litros. Es decir, el aparato ya era más serio y en general podía ser utilizado de manera muy... Con él volamos mucho. Como publicidad, sobre Moscú entonces se permitía volar. Él estaba en Tushino, despegaba en Tushino, volaba hasta BDNH. De regreso, se permitía volar a lo largo del río Moscú. Se permitía volar por las principales carreteras, una vez más. Bueno, si es así, ¿se permitía con un apretón de manos o ya había algún tipo de documentos, burocracia? No, la burocracia y los papeles, por supuesto, existían, pero todo era mucho más simple. Ahora el FSO no permitirá volar. ¿Sobre Moscú? Sí, debido a que la situación en general es complicada ahora. No, definitivamente ya había estado allí antes. Ya antes. Definitivamente. Antes, entiendes, había también algunos matones. Yo diría idiotas. Hubo un momento en que se permitía que los globos de aire caliente volaran prácticamente desde la Plaza Roja, donde se realizaban los vuelos, y ellos se elevaban. El viento se elegía así, pero el viento podía hacerlo. En algún momento el viento estaba prácticamente sobre el Kremlin. Alguien allí decidió descender muy bajo. Es bonito de ver, pero se les advirtió, no se puede. Después de eso, se prohibieron tales vuelos. Bueno, es decir, todo debe tener una medida determinada. Bueno, naturalmente, pero huele a libertad. Que permitían volar sobre la Plaza Roja. Quizás... Bueno, sí, entonces se podía hacer muchas cosas. Y aquí está el dirigible, Aerostática 02. Digo, volamos con publicidad. Y de hecho, en esto es en lo que ganaban dinero. Porque no se solicitaban nuevos aparatos, se filmaron películas, servicio chino. Esto voló a Nizhny Novgorod. También fue una epopeya interesante cuando de alguna manera teníamos acompañamiento. Tenía que ser en Nizhny Novgorod. Allí en Strelka se filmó esta película, donde aparecía un dirigible. Hicieron un segundo asiento fuera de la borda y allí, de alguna manera, llevaban a una segunda persona, aunque el aparato es de un solo asiento. Bueno, un doble, sí, pero... El primero en volar fue Alexander Nikolayevich en este lugar. El piloto instructor Vasily Ivanovich le dijo, tu diseño aterriza. Volarás entonces. Otros mares abajo. El enfoque clásico para los constructores. Cuando el constructor construye el puente, le dicen, tu casa estará debajo del puente, vive allí. Bueno, al menos el primer día de estar ahí, cuando el locomotora o el tren de vapor con vagones cargados pasa con toda la familia, ¿verdad? Estar bajo el puente. Eso era como una especie de... Responsabilidad principales constructores. Sí. La historia en su mayoría ha sido bastante y muy agitada. Sí, fue realmente muy interesante. Y así,
Al final, al pasar a las realidades de hoy y a un futuro brillante. Los aparatos, incluso experimentalmente, para elevar el aparato al aire, aún necesitan algún tipo de permisos. La plataforma debe estar lista para esto, así como los aparatos y toda la burocracia. ¿Puedes empezar a hablar sobre este aspecto? Sí, puedo. En realidad, en este proyecto mi área de responsabilidad es la certificación de los aparatos que se están creando. Pero aquí, ¿entiendes? Aquí es como si hubiera que empezar algo. Pero en general, en principio, el aparato, cuando está construido, debe ser certificado. Cualquier aparato volador, aquí arriba de una masa de 115 kilogramos, en nuestro país sí, y prácticamente en todos los países del mundo hay una situación similar. Esto, y sí hay varios caminos, pero estamos hablando de aparatos civiles, por supuesto, de los militares o en los ministerios del interior estatales y así sucesivamente. Allí tienen una especificidad algo diferente. Allí se realizan pruebas estatales y luego les dan lo mismo de manera similar. Entiendo, allí es más sencillo. Realizas experimentos militares. Allí, de carácter militar técnico. No, no son experimentos técnico-militares. Se están llevando a cabo pruebas estatales. Pruebas estatales. Comisión. Pregunta. Allí se escribe muy a menudo que el aparato debe cumplir con las normas de aptitud para volar. Algo puede ser más sencillo. Certificaron. Aquí estoy después de haber trabajado en aerostática con Alexander Nikolayevich. Sí se omitió gran parte de la historia en general. Y en el Palacio, es decir, en 2000 comenzó a trabajar en el Centro de Aerostática Augur. En general, era una empresa bastante líder para su época, que se dedicaba a la técnica de aerostática privada en el marco del Centro Aerostático Augur, donde se crearon más de una docena de complejos de globos aerostáticos de diferentes volúmenes. Entre ellos, uno de 12.000 metros cúbicos. Esto es para China. Les enviamos de manera segura pequeños, grandes y 3 dirigibles de manera segura y eficiente, 3 tipos de dirigibles, uno para una persona, uno para 2 personas y hay uno para 10 personas. AU-11, AU-12 y su modificación, AU-12M y AU-12 también y AU-30. Es decir, primero repetiste el aero y luego comenzaste a costar más y más. Sí, el AU-11 fue una repetición aerostática. Tenía un volumen similar de 650 metros cúbicos de un solo asiento, pero era un poco diferente. Si en la aerostática se utilizaba la góndola ya de un avión, la aviación era un avión de tipo mayor. Se mejoró un poco más, así que teníamos nuestra propia construcción de la góndola, donde se sentaba el piloto, y también de manera que la construcción del aparato es algo diferente en el caso de Alexander Nikolayevich. Si observan todos los esquemas, él tiene un sistema de 8 alas. Esa es una característica distintiva de su aparato. Su tarjeta de presentación. Teníamos un esquema clásico en forma de X, no un esquema en forma de más, sino en forma de X, pero había 4. Es decir, había una diferencia. La forma del cuerpo era diferente. ¿Y quién? Ya lo construyó. De todos modos, estaba. La estática, por supuesto. La llevó Alexander Nikolayevich. Pero, el primer AU. Bueno, en realidad fui el AU-12, el diseñador principal. Estuve todo el tiempo. Salí del centro aeronáutico hacia el GUR en el año 2000 y se convirtió en el muy destacado y reconocido jefe de la oficina de diseño. Teníamos un diseñador principal. Es el director de la empresa, Fyodorov Stanislav Vladimirovich. Pero él no se involucraba mucho en la técnica, permitía a nosotros mismos, es decir, la forma del cuerpo, la forma de las alas, el esquema de las alas. En general, la elección estaba de hecho en nuestras manos, prácticamente en las mías. En Rostatik, sí, el AU-11 no está completamente a mi cargo, pero parcialmente el AU-12
ya era prácticamente mi aparato. En el AU-30 teníamos un diseñador jefe separado, Vadim Zubkevich. Sí, recientemente fuimos juntos a Kearsarge, hablamos y él nos contó todo allí. Él trabajaba en el DKB que yo dirigía, eso es, Ajá. pero fue el diseñador principal de este aparato, AU-30. ¿Puedes contar un poco sobre los primeros AU-11? ¿Qué tan exitosos fueron? ¿O simplemente los usaron como un primer paso, un segundo paso? ¿En qué se concentraron entonces? Bueno, saben, el AU-11 fue más bien como un primer paso. Luego lo vendieron a algún lugar en Crimea, a Ucrania. Eso fue en ese entonces. Y después, en realidad, lo vendieron a algún lugar en China. Honestamente, en realidad, realmente no sé exactamente dónde se disolvió. Probablemente no ahora. Eso fue en el año 2001, hace ya bastante tiempo. En realidad, luego ya Ganaste dinero con él. Simplemente lo vendiste. trabajamos y vendimos, sí. Ya estábamos creando el AU-12, o mejor dicho, aquí fue un poco más interesante. Había un AU-12, nos llegó un pedido de gran importancia de Francia. Los franceses, ellos pidieron el casco del aparato, la envoltura, el plumaje, eso que está por encima de la góndola, y el sistema de control. Ellos mismos diseñaron la góndola. Había un aficionado al aire, a la construcción de dirigibles, cuyo padre tenía dinero, y él financió este trabajo. Y pensaban, en ganar dinero con eso, probablemente ganaban. Aunque el esquema era, para ser honesto, malo, el cliente siempre tiene la razón. Es decir, la góndola colgaba de cables. De hecho, probablemente había unos 5 o 6 metros más. Es decir, hubo una solución de diseño. Sí, desde el diseño se quería. Sí, bueno, el diseño y la construcción, es decir, además de la hélice propulsora en la góndola, también había una hélice que generaba la fuerza de elevación, es decir, era un aparato biplaza, y la tarea era tal que en Francia, al menos en ese momento, había, si no me equivoco, pero el sentido era que el volumen del aparato no debía ser mayor, a 1000 metros cúbicos. ¿A quién debe? ¿Por qué así? Allí no es necesario certificar. Es decir, para no certificar. No certificar, eso es no gastar dinero en eso. Allí, en mi opinión, hay 900 metros cúbicos de gas elevador, helio. Y no es necesario certificar, pero ya se necesita más. Es decir, había que elevar su góndola con un aparato así. Viajamos a Francia. También fue interesante. Allí les ayudaron a reunieron. Ellos organizaron una conferencia allí. Los invitaban tipo de SAF a ellos. Bueno, su mariscal. Allí habló ya en retiro un mariscal. No hay aviación. Es decir, en general, todo como que lo tenían. Y nosotros nos reuníamos en un hangar cerca de París, el que construyó Eiffel. Así de interesante. Además, parece que tuvo un gran auge en los años 30, dirigible con hidrógeno. Bueno, y luego ellos un poco, en algún lugar. La parte central fue restaurada, estaba cerrada con cristales, pero no había puertas allí también. Solo lo ensamblaron. Luego lo llevaron a algún lugar y lo transportaron desde allí. Se realizó el ensamblaje y las alas. Generalmente suelen estar en los Ellings. El mismo Elling, imagínate, un gran edificio. Es un espacio bastante cerrado por todos lados. En los extremos deberían haber puertas grandes que se abren, por las que se expulsa el vapor. Allí no había nada de eso. Todo estaba sellado. Y a la izquierda y a la derecha, o de un lado, hay algo así como alas. Son anexos de una o dos plantas, donde os encuentran los constructores. Allí tenían un taller como estaba escrito, allí desde aquellos tiempos. También se creaban las cubiertas de cifrado para poder llevarlo cerca y sacarlo a un gran hangar. Así que allí estaban todos los pisos podridos. Podríamos habernos lastimado en esas adiciones. Es decir,
Restauraron la parte central, bueno, de manera condicional. ¿Y llegaron allí para construirles un dirigible? Sí, junto con ellos. Alquilaron, bueno, así era de interesante. Ellos, Interesante. Resulta que Eiffel lo construyó y ellos lo explotaron. bueno, lo estaban explotando. Luego, aparentemente, ocurrió una tragedia, lo congelaron, y esto es La Fontaine, cerca de París. Un suburbio, sí, un suburbio. Allí está el parque de veteranos de la Fuerza Aérea. Parque, lago, y así, en el territorio de este parque, él estaba en este hangar. No se utilizaba, es decir, les entregaron a esos dirigiblistas franceses, creo así, bueno, como los veteranos de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Las fuerzas aéreas pidieron ayuda, por favor, por el amor de Dios, vayan urgentemente, por favor. ¿Ustedes, cómo lo hicieron? ¿Produjeron los componentes en Rusia y fueron allí a ensamblarlo? Sí, se enviaron según el contrato. Llegaron allí para ensamblar. ¿Lo reunieron y lo llevaron con ellos? No, no lo llevaron. Nosotros lo reunimos. Ellos organizaron una conferencia, tomaron fotos. No había a dónde sacarlo. No había lugar. No hay puerta. ¿Te imaginas? Este producto tiene 1000 metros cúbicos. Esos son aproximadamente 30 metros de largo. En diámetro, pues, aproximadamente unos 37 y algo metros. Aproximadamente. 7 metros con algo. Bueno, la elongación es 4. No. Y también hay que tener un forota. ¿A dónde se puede llevar? Cuéntame más detalles, por favor. No hay a dónde ir, por eso lo llenaron de gas. Bueno, no mucho, para que simplemente se mantuviera bien. El helio, de hecho, costaba menos entonces que ahora, pero aún así tenía un precio. Nos tomaron fotos, lo probamos y aceptaron nuestro trabajo. Nosotros entregamos la envoltura. La acoplamos con la góndola. Todo funciona correctamente. Y eso es todo. Nos fuimos, liberamos el gas, nos marchamos y luego ellos ya estaban llenando de gas. Nos visitaban chicos y reparaban la envoltura después de un tiempo. Ya volaban, con publicidad en algún lugar del sur de Francia. ¿De verdad volaban? No, volaron durante varios años, tal vez 5 o 6 años. Se utilizaron para publicidad. Es interesante ver la fotografía. Si alguien puede buscarla ahora en Google y compartirla en el chat grupal, encontrar esa góndola suspendida por cables. A mí también me gustaría echarle un vistazo. Y este también fue un paso intermedio. Luego, ustedes desarrollaron un aparato más serio. Bueno, así fue como sucedió. Luego recibimos un pedido del Ministerio del Interior de Moscú. Es un aparato para volar sobre Moscú. Bueno, algunas actividades, en particular cuando lo creamos, casi no descendió. Madonna se presentó en Moscú, en Luzhniki, y allí llegó. Normalmente ya no se permitía volar a Moscú. Dijeron que incluso el Ministerio del Interior, pero que los fusilarían. Y por eso lo máximo que hicieron fue volar por la MKA, observando la situación en las carreteras. Y en la región de Moscú, También era un aparato pequeño. sí, era un aparato biplaza. Igual, solo que tenía una única envoltura. A esto lo llamábamos AU-12M. Si uno tenía 1000 metros cúbicos, este tenía un poco más, 1200. No pasaba, así que aumentamos la envoltura y hicimos un aparato así. Este aparato lo sometimos a certificación. Obtuvimos un certificado de tipo para él. El certificado de tipo es lo que permite. Lo emiten las autoridades de aviación rusas para cualquier aeronave. Si obtienes un certificado de tipo en Europa, América o en el mundo, tienes derecho a duplicarlo y repetirlo tantas veces como desees. Entonces, ¿este fue el primer dirigible con certificado de tipo Sí, en la Rusia moderna? ¿En serio? único, único. Y en general no hay muchos de estos aparatos en la Rusia moderna. En realidad, no hay tantos aviones que hayan obtenido certificados de tipo. Aviones. No tenemos muchos aviones civiles. Sí, es muy interesante. Y resulta que usted dirigía precisamente esa oficina de diseño que lo creó. Usted se encargó de su certificación.
Sí, Muy genial. Si alguien recuerda esos dirigibles que volaban sobre la MECADE desde el Ministerio del Interior, pongan un signo de más. Contaremos cuántos hay aquí. bueno, pues no es tanto. Pero se utilizó. Explotaron. Bueno, en general, la explotación, dado que no les permitían volar mucho dentro de Moscú, tuvieron solo algunos vuelos. Allí, cuando Luskov venía, lo acompañaban. También a Madonna, pero en general volaban a lo largo del CAT. Estaban basados en Chukovsky, en el campo de vuelo de la empresa Miasishchev, de la empresa... ¿Cómo se llama correctamente la empresa de mediación aliacionista? Privatización Quanker DGR. Y allí tenían un hangar. En este hangar se basaba el aparato. Dos aparatos, uno en uno, el segundo en otro. Pero volaban principalmente en un solo aparato. Principalmente volaba en el MAX, pleno Marksov, como que así, y pleno Marksov, como que así, y pleno Marksov, como que así, y pleno Marksov. Y la seguridad incluso de Max se aseguraba por la noche. Temprano en la mañana, volaba por la tarde. ¿Y qué hay de los instrumentos? ¿O simplemente la gente miraba con sus propios ojos? El piloto visualmente. Él llevó a alguien, nuestro piloto. Allí es biplaza. Alguien lo grabará. De la seguridad entendí. Y también funcionaron en nuestros aparatos. Hicieron 2 unidades y las vendieron. Pero hicimos 3. Bueno, ganamos. Hicimos 2 para el Ministerio del Interior y el tercer aparato lo enviamos a Tailandia. Teníamos un pedido para Tailandia. En general, se envió a Tailandia. ¿Y para qué? Volaba con publicidad. ¿Publicidad? Sí, pegaban publicidad y volaba, se filmaba en varios. En realidad, en Kirshach nos contaron un poco sobre él, que allí colgaban publicidad. Tienen un rey local y le dijeron algunas palabras de agradecimiento. Sí, allí es bonito, por cierto, y en la publicidad estaba completamente cubierto. Hay fotos en internet que se pueden encontrar. Nos vemos bonitos y simpáticos. Además, hay algunas marcas muy conocidas, Se anunciaban en él. tipo Toyota, Google, no sé, ya no recuerdo. Alguien de muy desconocido. Parece que se utilizó como publicidad. También había alguien que ganaba dinero con él. En primer lugar, nosotros ganamos vendiéndoles, y luego ellos ya ganaban. Interesante. ¿Cuánto les ha rentado? No lo sé, me resulta difícil decirlo. Probablemente se ha recuperado. Luego hicimos el AU-30. Esto ya fue por encargo, del CIP. Este es el Centro de Proyectos de Infraestructura. En realidad, Aeroscan era su empresa, que construyó la base de Kirshach, y allí les colocaron 2 dirigibles. AU-30. No obtuvieron el certificado de tipo, obtuvieron un certificado de muestra única. Esto también es posible, pero se renueva cada año. Es más sencillo si se está utilizando. Sí, se puede explotar, pero no se puede copiar, producir en serie. No, se puede copiar, pero hay matices importantes que deben ser considerados. Si son más de 5, no se puede, ya que esto cambia la situación. Se pueden certificar hasta 5 unidades, como un solo ejemplar. Simplemente, si has obtenido el certificado de tipo S y su versión muy simplificada, se fabrica en la empresa. Hay una aceptación. Bueno, normalmente en nuestro país es una aceptación militar, pero era como era entonces. Esta aceptación probablemente la realizaba el MAC. Teníamos un Comité Internacional de Aviación. Aquí está de hecho quien otorgó este certificado, tipo, bueno, ahora Rosaviation, y así hay representantes de Rosaviation, ellos firman y se genera un documento oficial que se emite para cada aparato producido, es decir, un certificado de conformidad oficialmente. Y luego ya recibe los números de registro y así sucesivamente. Y si es un certificado de un modelo único, lo obtienes por un año para un aparato específico. El siguiente también necesita ser certificado. El siguiente también. Es más fácil si son los mismos certificadores. Si ven que el aparato es el mismo, entonces es una situación estándar. Además,
Ha pasado un año, debes confirmar. Al menos, debes realizar algunos vuelos de control. Deben verificar si han expirado los plazos de servicio y realizar algunos vuelos de control. Es decir, eso lo debes hacer cada año. Y además, creo que no se pueden vender boletos para ello. Con un certificado de tipo puedes hacer lo que quieras, pero no se pueden realizar todos los trabajos aeronáuticos. Puedes utilizarlo para investigaciones y otras cosas. Ya son comerciales. Entendí, está relacionado con el transporte de personas Incluso de carga, sí. En general hay que obtener un certificado de tipo y se puede vender, por ejemplo, a una persona un bolígrafo y regalarle un viaje inolvidable en un dirigible no certificado. y luego si algo le sucede a la persona y ustedes irán a otro viaje inolvidable, Todo muy bien, correcto. si no sucede nada y nadie, entonces se puede, pero si Dios no lo quiera, sucede algo, entonces vendrán personas especialmente capacitadas. Naturalmente. Pero si algo sucede incluso en un certificado, entiendo que... No, allí todo ya es diferente. Cuéntame, es muy interesante. Bueno, entiendo que el dirigible es el tipo de transporte aéreo más seguro. Se puede no solo, sino también un dirigible, un helicóptero, un avión. Suceden, a veces, de vez en cuando. Se crea una comisión y se designa, según los resultados, quién es el culpable. Muy a menudo, por cierto, los culpables son los pilotos, pero esto puede ser más sencillo para todos. Bueno, entienden, si Es muy triste escuchar esto de los pilotos. No solo te has estrellado, sino que te han culpado. bueno, por otro lado, no ha habido casos en la historia de la Unión Soviética cuando allí reconocían que había algo, se despegó y opinión, también filmaron en un Boeing. Están desarmando eso, pero entonces es todo se analizan, pero eso es toda una historia, toda una epopeya. Entonces, la certificación, la elevación de todas las pérdidas por parte de la empresa y así sucesivamente. Es decir, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué no se revisó? Aquí todos son culpables. Porque por un lado, los desarrolladores son culpables y también los certificadores, que no son empresas, sino estatales, que lo permitieron. Porque la certificación, entienden, hay dos conceptos. Tiene un aparato, un pliego de condiciones técnicas. El cliente dice, aquí tengo un bolígrafo, debe escribir, ser de color rojo, escribir bajo el agua, en algún otro lugar, ¿verdad? Pero todo esto está bien. Pero la certificación del aparato o del mismo dispositivo no responde a esto. Puede que el aparato no despegue, pero tampoco despegará. El aparato más seguro que está en tierra no vuela, por lo tanto es importante para ellos durante la certificación, es la seguridad lo más importante, es decir, no son responsables de la velocidad de la ejecución. ¿Cuántos pasajeros se transportan? ¿Cuál es la velocidad del aparato? ¿A qué altura vuela? ¿Características técnico-aéreas importantes? Aquí. La seguridad es lo más importante, que por ejemplo, no te vayas a sacar los ojos con este bolígrafo accidentalmente o a alguien más, no va a explotar porque tiene presión para escribir bajo el agua. Algo más. Esos son los momentos. Por lo tanto, aquí, si por ejemplo algo ocurrió con la aeronave, se investiga seriamente, lo que significa que no se tuvo en cuenta algo, pero esos momentos han ocurrido. Aquí, por ejemplo, ahora en la aviación, y nosotros también usamos baterías de litio-ion, ¿verdad? Durante un tiempo no los dejaron entrar en la aviación, porque ahora se les permite, ahora hay, pero allí hay todo un... En general, ellos mismos realizan la certificación de los componentes de manera independiente. No es un proceso sencillo. Es decir, si tomas una batería que no está certificada según las normas aeronáuticas, puedes llevarla y certificarla como parte del aparato. Eso es posible, pero costará mucho dinero. Es costoso en términos de demostrar que es
seguro, que necesita ser calentado, congelado, lanzado y otras cosas así. Son requisitos de este tipo. Si tomas componentes que han pasado por estas normas, costará aproximadamente unas 5 veces más que los normales, pero no hay que gastar en general en el mercado. Es decir, el ahorro sigue presente. Cuando tomas algo certificado, No es la economía de la economía, pero la economía hay que calcularla, porque ¿qué es más rentable? Tomemos una hélice, por ejemplo. Hay una en la aeronave. Existen diferentes componentes, por ejemplo, a diferentes categorías, digamos así. Las categorías más importantes son las primeras. Esto es la hélice, este es el motor. Bueno, y algo más. Equipo de emergencia de seguridad, tipo chaleco salvavidas, de alta calidad. Esto también se refiere a la categoría más alta, o algún otro. Y aquí es un poco más sencillo. Y sí, también se permite, aunque algunos pueden, un dirigible de transporte con un gran número de personas. El motor debe ser adquirido únicamente si está certificado, solo por las autoridades aeronáuticas. Otro, en general, en el conjunto de aparatos que se pueden certificar para aparatos pequeños, MESTI. Pero esto tampoco es muy sencillo. Les puedo decir que, en realidad, cuando certificamos el AU-12, Pavgure, aquí sabíamos claramente que no obtendríamos una buena velocidad. Claramente. ¿Por qué? Porque utilizamos los tornillos de alta calidad del avión de aviación, eran de 2 palas, y nosotros necesitábamos 4, y simplemente las tomamos así, sin más, y las apilamos de esta manera. Aunque entendían que se podía calcular, sin embargo, se podía fabricar, y será mucho mejor, especialmente, si se toman los compuestos, pero estos tornillos estaban hechos de madera, y la madera no envejece. No es necesario verificarlo, y al verificarlo requiere pruebas completas y es costoso para tornillos. Así que resulta que es un recurso, envejecimiento de recursos, y resulta que, para evitar esto, no siempre se eligen las mejores cosas, sino aquellas que pasan fácilmente la certificación. entendido, hay que calcular. A veces, lo que es más ventajoso en términos de tiempo también puede variar, en general, porque en realidad, bueno, cualquier técnica, cualquiera, la aviación también se relaciona especialmente con esto. Es un tema complicado que se aborda con mucha seriedad. Bueno, y el dirigible también. En general, es una suma de compromisos. El desarrollador es experimentado, puede saber tomar un específico estabilizador, un específico motor, será muy bueno. Tomar material para la cubierta, será aún mejor si todo se hace de composición. Bueno, cuando se examina detenidamente cuánto va a costar, si va a ser aquí de oro o de platino, sí, en precio, en peso, definitivamente, realmente. Luego dirigiéndose a algún lugar dicen, no haremos eso. En 2 años, necesitamos 5 años. O te pondremos en la lista de espera y recibirás en 1 año. Pero yo lo necesito. En 2 meses. Tengo que elegir lo que hay. Es decir, estoy diciendo que la creación de cualquier aparato es una elección. Suma de compromisos que La suma de compromisos, sí. Y el aparato óptimo. No existe. es una pena. Mejor que, al menos fuera, digamos, racional. Al menos no óptimo. Por lo menos. Al menos. Desafortunadamente así es. La vida para nosotros, Con gran, sí, tristeza. Realmente quiero comentar sobre esta situación. Resulta que hay posibilidad, hay tecnologías, hay cerebros, hay manos para crear un aparato supermoderno, súper impresionante. Pero empieza, esto no está certificado, esto llevará mucho tiempo, esto está completamente prohibido. Y empezaron con pero. ¿y saben qué? No es. Y probablemente eso es correcto.
Les puedo dar un ejemplo. En principio, el New Zeppelin, en este momento, es el más avanzado de los dirigibles voladores. Bueno, quizás, aparte del Outlander, el inglés, pero es muy caro debido a los altos costos de producción y los materiales utilizados. Según entiendo, esto se debe a que los recursos necesarios son escasos y costosos, y por eso se han producido muy pocos, ya que la inversión inicial es muy alta, porque económicamente resulta muy rentable. Si fuera económicamente factible, se producirían. Y ha sido creado hace ya algún tiempo. Puedo estar equivocado, por supuesto, pero probablemente hace unos 20 años, tal vez 15. Es decir, durante este tiempo se podrían haber producido 2, 3 al año y desarrollarse sin problemas. No hay tantos, no se han producido. Su máximo son unas 10 unidades. Máximo producido es menos. Debido a que es un aparato costoso, su campo de aplicación resulta ser muy limitado. Pero incluso así, cuando estuvimos allí, se podía ver que la empresa tiene dinero y que ganan tanto con el turismo como con la venta de estos aparatos de un solo uso. Pero hacen poco. Pero allí todo sigue siendo caro y lujoso. Cayeron en la trampa, donde el costo de producción del aparato es enorme. Las ventas son muy raras. La construcción, para ser honesto, aquí está incluso, bueno, Alexander Nikolaevich lo mencionó en su presentación y ni siquiera entiendo cómo llamarla. No tienen nada dentro. Ella, ¿entiende? Constructivamente los dirigibles pueden ser blandos, semiblandos y rígidos. Bueno, probablemente ya lo hayan escuchado. Por cierto, en nuestro proyecto, el primer aparato será, de hecho, blando. Es decir, se trata de una estructura blanda llena de aire, inflada, bajo presión excesiva, y a ella se le cuelga de alguna manera una góndola. Semirrígido es cuando la góndola, hay una viga de quilla, distribuye la carga a lo largo de toda su longitud, y la góndola ya está prácticamente suspendida del vástago de la cola, y como allí la viga se distribuye en la envoltura. Esa es otra cuestión, pero esto también es una estructura blanda. Hay una estructura rígida. Así es, el pulsar Nikolaevich es de 10 toneladas o más. Tienen una construcción rígida, es decir, es un conjunto de tramas, anulares. Elementos estructurales, estribos longitudinales, es decir, esta es la construcción. Es así. Un armazón, ¿verdad? Y luego ya, Como una cesta. bueno, una canasta, bueno, como la de un avión, como la de alguien, ¿verdad? Como el fuselaje de un avión. Él también crea, y el Spangle en los Stringers. Los viejos dirigibles han sido vistos, no importa qué tan complicada sea su construcción. No estoy hablando de eso. Sobre cómo resulta ser rígido. Es decir, si se libera gas, no caerá. Se quedará ahí. ¿Y qué dicen exactamente los alemanes ahora mismo? ¿Quién? En los alemanes, Los alemanes entienden dentro de su aparato una estructura triangular, de 3 secciones que va a lo largo del dispositivo y toca, en partes separadas. Se ha fijado en 3 esquinas a lo largo, es decir, esta es la estructura. Y en ella también está el estabilizador, que va desde el estabilizador hasta la nariz, y allí cuelga la góndola. Es decir, resulta que, en primer lugar, lo ensamblan de manera muy astuta, es decir, solo se puede ensamblar eso dentro de la granja bajo el aire, y este es un volumen de gas, por lo tanto, lo ensamblan bajo el aire. Además, no se puede sacar de allí, no es posible plegar la envoltura. ¿Cómo se puede llenar de gas? Ellos lanzan, bueno, hay diferentes tipos. Primero un gas pesado, que luego se lanza con helio, y se va expulsando muy lentamente. Es decir, al principio tenían un ataque de aire, luego comienzan a suministrar helio desde arriba. Se calculó un ritmo muy pequeño, de modo que, por un lado, no se mezclaba, y por otro lado, si era lento, aún así tenía alguna velocidad, y allí las válvulas estaban abiertas. Él expulsa el aire, pero aún así la frecuencia es insuficiente.
Cuando ocurre algún tipo de mezcla, luego de eso hacen pasar este gas a través de instalaciones de purificación para un poco... Entendí, él realmente separa uno de otro, sí. Muy complicado. Largo, caro. Bueno, a los alemanes les gusta, sí, complicarse, crear dificultades para sí mismos. Pero en cambio el aparato tiene, entiende, un muy buen sistema de dirección en la parte delantera, realmente, efectivamente, que en mi opinión costó alrededor de 20 millones de euros en desarrollo. En la parte trasera tienen un sistema ingenioso de hélices que se mueven de izquierda a derecha. Por lo tanto, pudieron permitirse colocar el motor en la parte trasera. Esto se debe a la estructura que va dentro del fuselaje. El esquema es bueno, pero en general sigue siendo realmente muy caro. Así es. Nuestra tarea es hacer los esquemas mejor, más baratos y más fiables. Yo diría que es más racional. Más racional. Las construcciones no deben ser óptimas. Es muy difícil lograr lo óptimo, prácticamente imposible, pero deben ser racionales y equilibradas, en precio, en calidad, en seguridad, en todo. Bien dicho. A las cuestiones, echemos un vistazo a lo que se escribe. Se dice, por favor, nombra los dirigibles en ruso, por favor. ¿Podrías contarme sobre los años 30? ¿Cuánto se ha hecho en total? Mientras tanto, estoy separando las preguntas. Bueno, se habían planeado 5 unidades. Realmente se fabricaron, bueno, probablemente 4. 2 para el gobierno de Moscú, 2 para el SIP, que son Aeroskana, que se utilizaron en Kirchhak. Uno fue entregado a Francia, a Etienne Assy. Quería volar en él hacia el Polo Norte. Lo mataron. ¿Y qué pasa con el dron? Se planeaba uno grande. ¿Qué dirigible tienen ustedes? Allí hay una góndola en Kirch. Es un modelo así. Bueno, esto es un trabajo aparte. Era así, y siempre ha sido así desde el principio. No hay otra manera de describirlo, pero lamentablemente no. Recibió un final definitivo. No hubo tiempo. Sí. Es decir, en realidad, había un conjunto de solo 5 aparatos. Probablemente volaron aproximadamente 4. ¿Y cuál es el destino de los 4 que volaron? ¿A dónde se fueron? ¿También fueron vendidos? No, 2 fueron fabricados para el gobierno de Moscú, pero de alguna manera no llegaron a completarse. Eran demandados y allí se almacenaban en grandes cantidades. 2 volaban activamente por el cielo, mostrando su agilidad y destreza. Esto ocurrió en la ciudad de Kirchhach. Se utilizaron para diferentes tareas, pero allí también. Pero ese es un tema aparte. Cuando los construimos, estaban planeados para RAO y la UE para investigar. En su totalidad las redes de transmisión eléctrica y su estado actual, y allí se desarrolló un complejo especialmente diseñado que opera en diferentes longitudes de onda, en el espectro de radio, en óptica, en infrarrojo y de alguna otra manera, él, en general, investigaba la línea de transmisión eléctrica. Cuando un dirigible pasaba sobre él y detectaba allí rupturas, fugas de energía a través de si la Tierra estaba cerca, o si un árbol crecía, o algo más, y debía marcar en el mapa de la región. Parece ser que el esquema que teníamos, entienden, resultó ser que, como tal, como me contaron, no había muchos esquemas. En realidad todas las redes eléctricas y las redes de energía estaban marcadas en los mapas.
Es decir, solo las personas que los atendían lo sabían. Es decir, en realidad, si hubiera alguna intersección, esto también requería una cartografía más precisa. De hecho, se ocupaban de eso, pero allí ocurrió, en mi opinión, que no estuvieron mucho tiempo en eso, porque se produjo una reorganización de RAO. Y en general, esa empresa se volvió poco demandada. Yo mismo no sé con certeza, realmente no quiero contar chismes, y por lo tanto fue vendido luego. Al Ajax, además, es precisamente Kearsarge exactamente junto con los aparatos y los dispositivos, y luego su centro aeronáutico Algur de la familia, finalmente lo compró en el año 2000. Cuando estuvieron con nosotros, compró bien para sí mismo, y allí realizaron pruebas. Utilizaron el AU-30, es decir, volaron. Entonces, la pregunta es, inesperadamente hay muchas complicaciones con la certificación. No se tienen en cuenta todos los obstáculos en la certificación para los nuevos estados. Hay comprensión de las leyes modernas, la documentación, los procesos y las metodologías. Sí, es decir, el sentido es que, bueno, yo digo que en la Federación Rusa existen normas de idoneidad de vuelo, llamémoslas así, criterios de idoneidad de vuelo para dirigibles, que fueron adoptados en 1996. Pero esto es prácticamente en realidad uno a uno con las normas estadounidenses de criterios de diseño de dirigibles. Esta es una categoría normal, cuando el número de asientos para pasajeros no supera los 9. Es decir, son, digamos, 9 vehículos no tripulados. ¿Bajo qué? Normas de aptitud de vuelo. Sí, existen. Bueno, no importa. Ellos existen, pero fueron desarrollados en Alemania, en Europa, digamos. Bueno, en Alemania en particular y en Holanda, y son aceptados como normas en general, y hay dos categorías más. Esta es la comunidad, la llamada, pero esta es una categoría local. Es para hasta 19 asientos para pasajeros. Y más de 19, esto es un etario de transporte. El llamado transporte, el mismo requisito variante, están desarrollados en Europa, no son normas, son un prototipo de normas, pero se aceptan como posibles formas de uso en la mayoría de los casos, generalmente, y los estadounidenses también lo declararon en su Administración Federal de Aviación, se pueden utilizar. Por cierto, es probable que haya un dirigible que este año está realizando pruebas de vuelo, aunque no lo sé con certeza. El gran dirigible Brinov, ¿verdad? Brinov, sí, y con base en probablemente estas normas, obtuvieron permiso para realizar las pruebas. Pero allí colgaron una góndola más pequeña para cumplir con estas normas. Bueno, suspendieron la góndola del Zeppelin. Sí, la que simplemente creo que no cumplía con las normas. Es difícil decir por qué. Creo que la suspendieron, simplemente porque estaba ahí, sin complicarse. Tomaron la del Zeppelin que tenían lista, les entregaron un trozo de este trabajo, y por un mínimo costo la utilizaron porque, de alguna manera, es su prototipo. Para ellos no es importante. Está bien, con ellos está claro, pero ¿cómo vamos a actuar con la parte rusa de esta legislación? ¿Se necesitan nuevas normas? No, son nuevos. Allí entienden. Según la ley, el asunto ni siquiera está en las normas. Es necesario desarrollar una llamada base de certificación para cada nuevo aparato. Este es su conjunto de requisitos específicamente para este aparato, con sus propias características específicas. ¿Quién debe desarrollarlo? Esto se firma y se aprueba por el registro aéreo de las autoridades de la Federación Rusa. Por supuesto, están siendo desarrollados por los desarrolladores. Bueno, claro, ¿de dónde pueden saberlo? Sí, y se coordinan con ellos de manera
especial, pero puede ser desarrollado y se desarrollará sobre la base de esas normas que ya han sido elaboradas por los alemanes y los estadounidenses, que han sido aceptadas. Ellos los desarrollaron al principio, a inicios de los 2000. Luego los enviaron a todos los principales institutos de especialidad, incluso a personas individuales que quisieron participar, recopilando sus comentarios y luego los perfeccionaron. Es un procedimiento en general no sencillo y largo. Por ejemplo, nuestro aparato no utilizará motores de combustión interna. Los parámetros relacionados con esto los eliminaremos, pero a cambio añadiremos algunas novedades. Por ejemplo, tendremos celdas de combustible. Eso significa que se añadirán a las celdas de combustible, es decir, es algo que se puede acumular y ya tendrá que cumplir con eso de manera efectiva. Demostrar que el aparato cumple con cada uno de estos requisitos. En realidad son muchos. Bajo 1000 requisitos. En cada requisito hay puntos, subpuntos, más, como una matrioshka allí. Está claro, pero aún así este camino se construye bajo los pies del que camina. Sí, además, debe construirse desde el inicio del diseño del aparato, porque si, por ejemplo, se indica que el motor debe estar separado de la restante góndola por un tabique contra incendios, y si utilizas, no recuerdo, pero por ejemplo, un tabique de aluminio de tal grosor o de acero de tal grosor, más delgado, más fino, está claro que eso es suficiente, no hay necesidad de probar. En la documentación de diseño dice, aquí tengo una hoja tal, aquí está, esta es la hoja tal. Y si no hay esto, por ejemplo, usted quiere ahorrar y material compuesto, entonces dirán allí en 3 segundos, 3000 grados quema, y demuestra que no es inflamable y que las personas no se asfixiarán, y así sucesivamente. No. También puedes seguir este camino si tienes todo. Irás a la institución correspondiente de bomberos, realizarás pruebas en su instalación y obtendrás los documentos. Sí, te lo mantienen, se puede ir así. Y entonces estarás yendo. Pero si ya lo tienes en cuenta al diseñar, entonces es más fácil demostrarlo. Todo correcto. Primero de manera racional. Y luego, cuando ya, por así decirlo, seamos fuertes, grandes, con una base sólida bajo nuestros pies. Ahí ya se puede avanzar y demostrar cómo se hace correctamente. No, allí ya se pueden proponer incluso tus propias normas. Por ejemplo, no hay algo así, no sucede. Las personas, ¿qué pasa? Cuando las inventaron a partir de viejos aparatos, luego de aviones, helicópteros, y después se sentaron a pensar qué podría suceder. Pero si esto no ocurre en un plazo de 5, 6, 7 años, entonces ya se puede decir, chicos, no lo necesitamos. Solo voy a dar un ejemplo aquí. En su momento, cuando yo llegué joven al DKB, en la época soviética, y desarrollaba también, teníamos normas similares a las que me dieron en el TESA-GI. Ellos dicen, aquí está la góndola de pasajeros. Bueno, nosotros hicimos un dirigible de pasajeros, comenzamos con 8000 metros cúbicos y dice, sobrecarga de 15 G. Yo digo, temed a Dios, un dirigible no tiene. Esto no es un cohete, no es un avión que definitivamente aterriza en esto. No hay. Ellos dicen, sí, lo sabemos, no hay. Pero si no es difícil para usted hacerlo, no es fundamental, pero si utiliza asientos de aviación que están diseñados para esto, algo más, entonces no hay necesidad de tocarlo. Es decir, las normas en la aviación están escritas con sangre. No hay que tocarlas. Si esto se convierte en un obstáculo, que el aparato no puede volar con esto, lo consideraremos. Así era el enfoque. Bueno, ahora la actitud es diferente. Las personas son adecuadas, todos entienden, y si hay una tarea de elevar el aparato al aire, todos colaborarán, no pondrán obstáculos. Bueno, sí, por supuesto, yo también pienso así, pero en principio
hay normas, ya se han tenido en cuenta casi todos los aspectos. Quiero enfatizar aquí que todos los aparatos que se presentaron en la demostración a Alexander Nikolayevich Kirillin son todos aparatos prácticamente de tipo clásico. Y todas las normas se ajustan absolutamente a ellos. Esto es, por ejemplo, para ciertos aparatos híbridos que utilizan calefacción, además de compresión durante el vuelo y algo más, para ellos estas normas no están desarrolladas, es necesario complementarlas y aquí pueden surgir ciertos momentos, elaborar pruebas, realizar más, porque no está del todo claro y para un aparato clásico que utiliza la aerostática y el sistema de elevación de hélices aquí o la aerodinámica, todo está claro. Bueno, esta es la entrada lógica y sin dolor. Sí. A la automatización. Escriben: hola a todos. ¿Cómo eran las personas de la época de la Unión Soviética? Verdaderas, serenas, honestas, tranquilas, no como ahora. Escucho muy atentamente a su invitado. Es muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Aquí preguntan sobre contadores, ¿quiénes se encargarán de todo esto? Bueno, eso no es conmigo. Sí, noticias. Preguntan mucho. Aquí. Por cierto, yo también tenía preguntas. Yo parcialmente ya me respondí en mi cabeza. ¿Y qué significa que un árbol no envejece? Está envejeciendo. Definitivamente no. Soporta cargas cíclicas y además es resistente. Me equivoqué al decirlo. Pero si es un compuesto o metal, bueno, de las cargas cíclicas. El metal, claro, se rompió 1, 2, 3, 4 veces. No todas las aleaciones de sí, está claro. Y lo mismo ocurre con el plástico. No soporta bien las cargas cíclicas, pero la madera sí. Si no se rompió en la primera, no se romperá en la milésima. La madera en sí misma es un material compuesto natural. El árbol tiene esta propiedad. Todos lo saben y por eso se realizaron pruebas de resistencia. Y esa cantidad de ciclos, está claro que si lo pones en agua o en algo más, se pudrirá. Pero para eso lo cubren con laca, lo secan. Pero la madera tiene algo así. Resultó ser una propiedad mecánica. Es absolutamente increíble. Todo es completamente natural. Miren con atención. Estas son casas hechas de troncos de madera. Incluso están definitivamente agrietados. Aún así, sin embargo, se mantienen y sostienen. Si el tronco es grande, todo suele estar agrietado. Aún así, es resistente. Fuerte. Recientemente, me gusta trepar a los árboles. Ese es mi pasatiempo. Cuando veo un árbol grande, enorme, al que no se puede trepar, no hay quien me detenga. Y este último fue un roble. Y del roble me gustó tanto que tenía, esto lo entendí, ahora lo recordé, tiene una pequeña rama, si fuera un abedul o un tilo, no tocarla, en la cara, en el roble es fuerte, ella. Bueno, no es en vano el roble. Para eso es el roble. Sí, para eso es el roble. Se preguntan si se pueden utilizar dirigibles de unos 100 kilómetros en lugar de autobuses para llegar al centro del distrito, en un trayecto tan corto. Se puede usar, pero creo que no es conveniente. No es conveniente, creo que sí. Más Es que yo la falta de un comandante no permite hacerlos. no creo que sea muy importante. Bueno, aquí puedo decir un poco, en otra dirección, que esto. Considero que los dirigibles en el transporte de pasajeros son importantes para ustedes. No hablo de turismo. Quieres llegar de un punto A a un punto B de manera cómoda y segura, no de manera incómoda y peligrosa. Que llegues a tiempo. El dirigible no siempre puede garantizar esto. Y lamentablemente, esto puede ser un problema. Sí, y la aviación no siempre puede garantizarlo. Y los trenes también se retrasan. Esto se está retrasando. De todos modos, el tren allí, si no ha ocurrido ninguna emergencia, saldrá con cualquier clima. Con el dirigible es un poco peor. Por lo tanto, entiéndanlo.
Que si hablamos de turismo, eso es una cosa. Si hablamos de vuelos o de carga, eso es otra. Pero si hablamos de regularidad, ustedes llegan a la parada del autobús y quieren que el autobús salga a la hora que está indicada, quieren irse a esa hora. Y la principal característica y calidad del dirigible moderno se pregunta en qué se diferenciarán los dirigibles nuevos de los antiguos. No se diferenciarán en su capacidad para operar en todas las condiciones climáticas. No, no se diferenciarán en eso. Se diferenciarán, bueno, alguien o alguien más puso como ejemplo, ¿en qué se diferencia un coche de hace 100 años? Sí, saben, les puedo decir una cosa, yo también me ocupé de esto. Está relacionado con la certificación, las normas que se aplicaban, es decir, ningún dirigible, ni antes de la guerra ni en el mundo actual, obtendrá un certificado, ninguno. No cumple con los estándares de seguridad, mínimo 2 veces, o incluso 4. Es decir, hay fórmulas, por ejemplo, de momentos de flexión, que entran en la atmósfera turbulenta, ahora son completamente diferentes de cómo se usaban en los años 30. Son al menos 2, o al menos eso creo, ya que he olvidado un poco, 4 veces más rígido. Es decir, ningún dirigible no pasaría la certificación. De los que solían existir ahora no los permitirían por nada. Ningún Zeppelin pasaría. Es decir, ahora serán mucho más seguros, porque el conocimiento sobre la atmósfera es mucho mayor y se están volviendo más estrictos todo el tiempo. Es decir, desde el punto de vista de la construcción del dirigible, esto es peor. Cargará menos, pero será más seguro. Bueno, y luego el equipo de instrumentos, la presentación, sí, la situación meteorológica, es decir, otros, en general, otros materiales, simplemente son otros materiales. Sobre los materiales que ahora se utilizan para el revestimiento, por ejemplo, de los dirigibles blandos, antes ni siquiera se podía imaginar, es decir, es tan resistente, aquí hay un material, aquí tomarás, bueno, un bolígrafo, por ejemplo. Y si insertas una tela muy suave, no harás nada. Incluso un cuchillo allí aún puede rebotar. Bueno, de alguna manera sí. Es decir, son tan diferentes ahora. Se puede ver en todo. En cuanto a los materiales, les doy un pequeño adelanto. Comenzamos la grabación de un gran reportaje. Adquirimos todas las posibles muestras de prueba de todos los diferentes materiales compuestos supermodernos, de tejidos no tejidos estructurales. Vamos a grabar un video con respuestas a las preguntas, brevemente. ¿Y qué pasará si le disparamos? ¿Y si está lleno de hidrógeno? ¿Arde o no arde? Vamos a llenar estas bolsas con hidrógeno de Kevlar, intentar quemarlas. Veremos qué resulta de esto. Todo lo haremos de manera eficiente con los investigadores científicos junior. A un nivel serio, esto no será un juguete. En general, ya hemos comenzado a crear ese tipo de contenido, porque realmente hay muchas preguntas. ¿Se romperá o no se romperá? ¿Y qué pasa si se dispara? ¿Y si un pájaro choca? En general, todos los pájaros, no vamos a lanzar pájaros en él, pero definitivamente haremos simuladores, así que lo mostraremos. Hay pruebas. El cuerpo. Ganso, creo. ¿Se dispara desde un cañón? Sí. ¿Sobre el cristal del avión? ¿Pruebas? Pero, ¿qué pasaría si el avión llega en vuelo? ¿Y luego qué hacemos con el ganso? ¿Comerlo un poco más? Bueno, eso es un truco. Si queda algo de él, entonces... ¿Y con qué potencia es el disparo? ¿Queda algo del ganso? ¿O lo aceleran tanto que se desintegra? ¿El ganso y el parabrisas está intacto? Bueno, para ser honesto, no lo sé con certeza, pero imagina que si un avión vuela a una velocidad de 800 kilómetros por hora y choca contra un ganso, ¿qué le pasaría a esa velocidad? En teoría, el ganso, al adquirir esta aceleración, ya debería estropearse por sí mismo, perder su integridad. No sé. No he comido. ¿Cómo acelerar un ganso entero a tal velocidad sin dañarlo? Suavemente. ¿Ah, sobre eso? No, no. Bueno, se puede acelerar.
Creo que no es nada grave. Bueno, o en una bolsa de polietileno. ¿Y cómo más se rompería si lo disparan desde un cañón? No, bueno, se puede acelerar. No, no desde un cañón, no hace falta un tirón. Así, más o menos. Saben, en su momento me interesé en cuánto puede soportar una persona en sobrecargas. Una persona. ¿Cuánto creen que es? No me interesaba. Datos estadounidenses, aproximadamente 50 G. ¿Con qué se puede comparar esto? ¿Cuántos tenemos en el coche? ¿Un par, tres? Las sobrecargas más impresionantes en los cazas, en mi opinión, son de 8G en el cosmonauta cuando el descenso de emergencia es 12-14, y eso es 50. ¿Puede el ser humano soportar? No. Creo que en este caso se está adaptando. La retina del ojo, en realidad, de la retina del ojo, en realidad, y esto se aceleró en algún tipo de máquina y había una gruesa capa de vapor. Esto se hacía para investigaciones espaciales. Se realizaron pruebas por parte de los estadounidenses. En los años 60, 70, 80 y 90 hubo muchas pruebas de todo tipo en diferentes décadas, comenzando por el hecho de que, por ejemplo, solo se consumían carbón y agua allí, o cuántas vitaminas, bueno, todo se llevaba a cabo. Si no hubieras dicho nada, experimentaron sobrecargas lanzando a las personas en un trampolín. Bueno, pues sí, claro. Bueno, quiero decir que es bastante decente. Sí, por supuesto, pueden haber cambios serios con las personas. Bien, hablemos de las personas. Volvamos a los dirigibles. También haré un pequeño anuncio, ya lo mencioné, en el video en Kirchhach. Nos estaremos conociendo con Arkady de Bauman. Él está aquí para hablar, quiero decir en ruso. Aboga porque los dirigibles sean lo más versátiles posible y solo entonces, cuando puedan garantizar la regularidad y la constancia de los vuelos, se les puede llamar modernos. Conoceremos su opinión, escucharemos lo que dice, tal vez tengamos un debate. En general, esperen chicos, apenas estamos comenzando, lo más interesante está por venir. Hay muchas preguntas relacionadas con nuestros temas internos, así que esas preguntas sobre acciones, economía, etc., todo lo relacionado con el panel personal, marketing y demás, será el martes. Hoy, sin embargo, el tema es la técnica. Es un especialista con ese perfil, así que esas preguntas sí, y todas las demás las responderé el martes. En general, fue una conversación muy genial. A mí me gustó mucho la transmisión de hoy. Chicos, denle like si les gustó. Estoy leyendo y escuchando que dicen que les gusta. Todo genial. Los viernes son seminarios técnicos y los martes son básicos. En los seminarios básicos, si todavía no entienden lo de las acciones, vengan. Pavel Filipov lo explicará. En general, nos ajustamos a 1 hora y 45 minutos. Sí, es un poco menos de 2 horas como de costumbre, así que si no hay más preguntas, déjenme revisar una vez más en Vcontacte, así que en general estamos listos para concluir. Una vez más, denle like si todo fue interesante. Según los reposts veo que es interesante. Bueno, los comentarios no se están cargando. Chicos, en general, Boris Alexandrovich fue realmente genial. Muchas gracias. Gracias. Sí, chicos, hasta luego. Nos vemos en el chat, en el grupo de Vcontacte. Envíen esta grabación del seminario web a amigos y conocidos que la vean. Hasta luego a todos. Adiós.